la hora de tocar las finanzas es un tema delicado para muchos. Cuando le hablas de diezmos y ofrendas, suelen salir corriendo. Y es por eso que hoy quiero tratar este tema, porque algunas otras personas tienen cuestionantes y dudas referente a esto. ¿Está correcto darlo? ¿Es incorrecto no darlo? Cuéntame. Yo soy Marcos Ramírez y esto es PMR. Lo primero que debo decir es que en la Biblia la palabra diezmo, la primera vez que la encontramos es en Génesis capítulo 15, cuando Abraham va a libertar a Lot que estaba cautivo, y allí Dios entrega en sus manos a las personas que estaban a sus enemigos, y Abraham regresa de allá con un botín de dinero de personas y todas las personas que estaban cautivas, y a su encuentro le sale el sacerdote Melquisedec, donde le bendice, y Abraham diezma la 10ª parte de todo ese botín que él había ganado en la guerra, y el 90% de lo que le quedó se lo da al rey de Sodoma y Gomorra. Luego vemos a Jacob, que hace un pacto con Dios en Génesis capítulo 28 y le pone una condición a Dios, que si Dios le bendice y le prospera en el viaje que él iba a emprender, él iba a otorgar a Dios la 10ª parte de todo lo que Dios le diera. Estos son los dos casos puntuales o tempranos que encontramos referente al diezmo. Y desmontando estos dos casos podemos ver que Abraham no diezmó la 10ª parte, sino que diezmó el 100% de lo que había ganado. Y otra dato interesante, Abraham no diezmó de los bienes que tenía, sino de los bienes que ganó. Y Jacob dice que hizo un pacto con Dios. No fue algo que Dios le pidió ni algo que Dios le exigió, sino algo que voluntariamente él decidió hacer con una condición. La condición era que si Dios le bendecía, que si Dios le prosperaba, entonces y solo entonces él iba a otorgar la 10ª parte de lo que Dios le prosperara. La Biblia no nos enseña en ninguna parte cuándo él cumplió ese pacto, solo nos dice que hizo ese pacto. Más adelante encontramos en Levítico, cuando ya Dios se está estableciendo y pone como ley el diezmo. Vamos a ver. Ahí pudimos apreciar que es una ley, y el diezmo en la ley establecido que era algo obligatorio para el pueblo de Israel. Nunca fue dinero, siempre fue de la cosecha del campo y de los ganados, de las bestias, de los animales. Ese era los diezmos, y no fue un 10%, era un 23% que se daba, tal cual como lo leímos en Levítico. Entonces, en el Antiguo Testamento no encontramos que el diezmo esté vigente. ¿Para qué se utilizaba entonces el diezmo del Antiguo Testamento? Era para sustentar a la tribu de Leví, porque era una tribu que se había quedado sin heredad, y las 11 tribus que sí habían heredado tierra tenían la responsabilidad de sustentar a sus hermanos levitas, ya que ellos estaban dedicados a servir al Señor en el templo y no tenían otra forma de sustento sino de lo que sus hermanos le daban, de lo que la tierra producía, tanto de los cultivos como de los animales y ganados. Ellos debían diezmar para la tribu de Leví, para ellos sustentarse y sustentar el templo, pero no solamente para la tribu de Leví, sino también para los huérfanos, los pobres y los ancianos que no tenían cómo sustentarse. Ese era el objetivo principal del diezmo en el Antiguo Testamento, y nunca fue dinero. Pero muchos dirán, ¿y qué, Marco, de lo que habla en Malaquías? En Malaquías, si usted nota, que Dios dice que el pueblo de Israel le ha robado. Está hablando de lo siguiente: el pueblo de Israel nunca dejó de diezmar, nunca dejó de ofrendar. Lo que dejaron de hacerlo fue con un corazón generoso a Dios, y lo estaban dando de mala gana, lo estaban dando sin deseo, le estaban dando lo peor a Dios, y por eso Dios se queja con el pueblo de Israel. Veamos lo que dice el texto.
Aquí pudimos apreciar en el texto que efectivamente ellos sí estaban diezmando, ellos sí estaban ofrendando, pero lo estaban haciendo de mala gana, le estaban dando lo peor. Y Dios tenía unos requisitos, unos estándares a la hora de tú llevar tus diezmos al altar. Y era que los animales que iban a otorgar y los frutos debían ser lo mejor de la primicia. Ellos no estaban dando lo mejor, le estaban dando lo que les sobraba, los rechazos, animales cojos, tuertos, y Dios rechazaba eso. Y por eso Dios le dice a Israel que le habían robado en sus diezmos y en su ofrenda, porque estaban dando lo que le daba la gana. Y por eso Dios dice: llévale agua a tu rey, un vaso sucio, a ver si él te la va a recibir. ¿Y acaso no es Dios más importante que el rey? Asimismo, Dios no iba a recibir los diezmos y la ofrenda del pueblo de Israel, primero porque le estaban dando de mala gana, lo que sobraba, cosas con defecto, imperfecta, y Dios no iba a recibir esos diezmos y esa ofrenda. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel que ellos le habían robado en sus diezmos y en sus ofrendas.